Extraordinaria tarde, amigos de Sax, ¿cómo están? Espero que la estén pasando muy bien y estén teniendo una muy bella semana. El día de hoy quiero platicar con ustedes sobre la democracia. Y no voy a empezar a platicar sobre temas abstractos o la definición que muy fácilmente pueden googlear. Creo que más bien quiero platicar con ustedes sobre una reflexión personal. A mí me flipan toda esta clase de temas que tienen que ver con gobierno, recursos y cómo interactuamos las personas en base a ellas. Y creo que cuando nosotros somos ciudadanos normales o ciudadanos que no estamos interactuando directamente en política, lo vemos a veces muy lejos y pensamos que no tenemos injerencia en ello. Incluso muchas veces es como este comentario de, pues como yo no soy político o como yo no estoy metida en partidos políticos o en esas interacciones o incluso en muchas posiciones que son de toma de decisión, entonces no importa qué es lo que haga, decida o no decida. Y parte de la democracia tiene que ver en la participación de todos. Entiendo también que, por ejemplo, en mi caso, si ustedes me preguntan quién es mi diputado, mi senador, o cuáles son las características en las que estamos trabajando hoy, yo no lo sé exactamente, yo no sé cuáles son las personas, pero creo que para mí es activo el hecho de mantenerme informada de ciertas cosas. Creo que al final no todo dentro de la política o de la democracia o de al final creo que no todo dentro de la política o la democracia o de las cosas que implican la situación de gobierno para con nosotros son interesantes para todos nosotros, pero sí creo que podemos actuar de manera activa en ciertas cosas. Es decir, siempre nos estamos quejando, por ejemplo, de la corrupción, pero de la corrupción somos parte todos. Por ahí hay mucha gente que se queja y dice que los policías son los que están mal, los policías son los que actúan de una manera incorrecta. Y es cierto pensar que los policías son los que al final piden. Nosotros somos parte del problema cuando buscamos dar la mordida para solucionar el problema. Un problema que en primera instancia debería ser nuestra responsabilidad. Es decir, por ejemplo, si me multan por no traer el cinturón, es mi responsabilidad tener el cinturón. Un policía no debería decirme cuál es mi responsabilidad incluso para proteger mi vida. O cuando a veces se nos pasa la verificación, nos detienen y entonces nosotros accedemos a pagar para evitar un problema. Pero el problema no está ahí. El problema no radica en que yo tenga que dar dinero para que me dejen ir y no me lleven al corralón. El problema en primera instancia está porque yo no pude hacerme cargo de mi responsabilidad de cumplir una ley que es obligatoria, obviamente, la parte de la verificación y cumplir con mis responsabilidades como ciudadano. Obviamente, cuando estoy sobre el problema, que no es el inicio del problema, sino es la conclusión, y cuando yo trato de salir de ese problema a través de pagar el dinero a los policías, entonces estoy siendo parte del sistema. Creo que lo importante cuando hablamos de democracia es comprender que todos tenemos un rango de acción en ella y que todos somos parte de ese sistema gubernamental del que tanto nos quejamos. Es decir, los políticos vienen de una familia mexicana, los políticos vienen de una estructura mexicana. Los políticos por los cuales mucha gente vota viene de la selección de ese político en lugar de muchos otros. Y desafortunadamente en México estamos viviendo una situación muy compleja, con inseguridad y con muchas situaciones así, en donde vemos a mucha gente que se ha postulado para cargos y que terminan siendo asesinados, cuando es que son sinceros. Entonces, estamos llegando a un punto en el que nosotros como ciudadanos tenemos poca confidencialidad en esa clase de políticos. El problema es que no podemos exigir gran cosa cuando nosotros estamos utilizando la ley o violándola de manera condicional y no la respetamos todo el tiempo. Dicen por ahí una frase que se dijo que era de Hitler y que después escuché que fue de una persona mucho antes de Hitler. La verdad es que en este momento no recuerdo quién. Pero se dice por ahí que el gobierno es el reflejo del pueblo que lo merece. Entonces, la pregunta para nosotros sería, ¿ese es el gobierno que merecemos? ¿De verdad, como sociedad, es el mejor gobierno que podemos generar en sus condiciones y características? Y no hablo de partido político, porque si ustedes pueden ver la realidad, cualquier partido político que llegue va a hacer lo mismo. No estoy en contra de un partido en específico.
Estoy en contra de nuestra estructura política, que es totalmente distinto. Y cómo nosotros, muchas ocasiones, al sentirnos lejos del curul que está dentro de los senados o los diputados, entonces sentimos que no tendremos un rango de acción para poder ejecutarlo. Pero si yo cumplo con mis obligaciones y responsabilidades ciudadanas, entonces no hay nadie que pueda decirme, no hay soborno que yo pueda dar o necesite dar, no hay sesgo dentro de la ley a la cual yo esté dispuesta a entrar. El objetivo es ser un buen ciudadano. Quizá no voy a vigilar lo que hacen los políticos de manera directa, pero sí puedo de manera directa ejercer mis derechos. La verdad es que dicen por ahí que debemos vigilar lo que hacen senadores y diputados, lo que están legislando, cómo están trabajando. Y yo a veces en esa parte no interactúo tanto, porque yo elijo de manera activa y consciente que mi rango de acción está en ser una buena ciudadana. No tiro basura, permito que la gente cruce en la calle, cumplo con mis obligaciones como el pago de tenencia, el pago de mi predio, el pago de la luz, en las cosas que corresponden, pago mis servicios y me hago activa en ese sentido. Soy crítica en las cosas que veo y cómo las veo. Y sé que a veces también es muy sencillo criticar a los políticos. Incluso, por ejemplo, en su momento se habla sobre la presidencia, que si está tomando las decisiones correctas o no. Creo que estamos en un momento de crisis y que sea cualquier persona que haya estado dentro de la presidencia, en algún momento iba a tomar malas decisiones, porque desde que inició la pandemia y todo lo que ha traído como rezago, obviamente es complicado tomar decisiones en una crisis mundial. Obviamente no soy partidaria de muchos de los criterios que tiene el señor presidente, pero no estoy haciendo una crítica directa hacia la persona. Estoy haciendo una invitación a colaborar y participar de manera activa en lo que son nuestras obligaciones. Porque vuelvo a repetir y quiero que quede hincapié en esto. No tiene que ver si yo soy partícipe de las ideas de la presidencia o no. Tiene que ver en la parte en qué tanto nos involucramos en el cumplimiento de nuestras propias leyes y qué tanto nos permitimos a nosotros tener rango de acción en aquello en lo que creemos. Yo creo que nuestra economía quizá debería tener una forma más social de fungir. Y parte de eso y de la forma en la que yo lo creo es la forma en la que yo decido administrar la empresa, en la que colaboro y en la que estoy con mi equipo de trabajo, en donde hago un esfuerzo de manera consciente para que todos tengamos una voz y para que la economía obviamente fluya para todos y donde todos nos sintamos protegidos. Trato de manera activa de cambiar la forma en la que son las cosas. Creo que la participación es lo que nos hace ser una democracia. No únicamente ir y poner mi voto el día que me corresponde ponerlo. Que por cierto, y siendo sincera, yo no voto, porque creo que para mí hay muchas situaciones de poder y circunstancia que tienen impacto en esta clase de decisiones. Al final también el ejercer mi derecho al no voto, porque no, hasta este momento yo no he visto a un político que me represente, creo que es mi forma de ejercer mi protesta. Y comprendo que muchos de ustedes van a estar en contra. Por ahí algún amigo hace muchos años me decía, bueno, es que cuando las cosas no vayan como tú quisieras, no tienes derecho a quejarte. Y yo le respondí, es que yo nunca me quejo por eso. Porque no es si yo voté por esa persona o no, o si sus decisiones están teniendo un impacto en mi vida o no. Siempre va hacia mí, y es lo que siempre les digo en los videos. No es qué decisión está tomando el señor presidente o los diputados o los senadores, es qué hago yo con esto que tengo aquí y qué hago yo con las leyes y la participación que debería estar ejecutando. ¿Qué estoy haciendo yo como ciudadano para que esto sea distinto? ¿Qué estoy haciendo yo como ciudadano para evitar las inundaciones? ¿Qué estoy haciendo yo como ciudadano para denunciar lo que veo que tengo que denunciar? ¿Qué estoy haciendo yo como ciudadano para permitir y tratar de hacer que la economía funcione de forma distinta? Y comprendo que no puedo cambiar la economía de millones de ciudadanos dentro del país o del mundo. Comprendo que no puedo erradicar el hambre. Comprendo que no puedo erradicar la guerra. Pero sí puedo hacer que al menos lo que importa de mí y lo que permite hacer el impacto directo, como
como ciudadana, como empresaria, como persona, sea lo coherente. Y eso es lo que hace una democracia, cuando todos nos importamos de manera activa en lo que está pasando. No solo ir y poner un voto hacia una persona, que comprendo obviamente que tiene una función legislativa y tiene una función dentro de nuestra estructura social y dentro de la legalidad de lo que hablamos como leyes y nuestra estructura sociopolítica. Lo comprendo perfectamente. Si ustedes votan, no les critico. Y alabo el hecho de que estén participando de alguna forma dentro de la política. Pero creo que la democracia y el ser un ciudadano dentro de una democracia va más allá de eso, más allá de poner mi sellito o de poner mi voto hacia X partido o cierta persona. En el día a día, ¿qué hacen ustedes para ser un mejor ciudadano? ¿Y qué hacen ustedes para ser parte activa de una democracia? Por mi parte, decido activamente respetar las leyes. Incluso por ahí escuchaba el otro día un comentario sobre los japoneses que ellos nunca se pasan un semáforo. Aunque ellos sean transeúntes, deciden respetar el semáforo. ¿Por qué? Porque si está en rojo implica que no pueden pasar. Y alguien le dijo, pues es que nadie está viendo, no vienen carros, no pasa nada, nadie ve que te estás pasando el rojo. Y la respuesta fue, pero yo sí, yo estoy viendo y estoy fallando mi criterio de la obediencia hacia la ley. Quizá entiendo que nosotros como latinos o en México pues lo vemos absurdo y que pensamos, si no viene ningún carro y son las 8 de la noche y es una calle tranquila, obviamente me voy a pasar. Pero creo que con pequeñas cosas laxas empezamos a permitir que las leyes sean violentadas todo el tiempo. Entonces la invitación es, ¿de qué forma eres activo siendo parte de la democracia? ¿Y de qué forma estás permitiendo que la misma democracia surja de forma diferente? De esa forma, entonces, creamos una sociedad distinta. Si educamos a los niños a que es importante que cumplan lo que tienen que hacer con conciencia, no porque viene el coco, o no porque viene el policía, o no porque se los van a llevar, o no porque se ven feos, sino por la conciencia de lo que es importante. Si les acostumbramos a que hay lineamientos que son importantes respetar y que son importantes cubrir, entonces les educamos en otra ética. Y creo que eso es justamente de lo que estamos hablando, de ética y congruencia. Ética de lo que somos como personas y de lo que hacemos para respetar las leyes que tenemos como nación. Y la congruencia, que si yo me quejo de la corrupción, es porque estoy dispuesto a no ser corruptible y no corruptir a nadie más. Entonces, creo que eso es lo importante. La democracia se ejerce de manera activa. Y quería platicar con ustedes de esto porque en ocasiones creo que lo vemos muy lejano y por ende entonces empezamos a ser más flexibles en la forma en la que vemos las cosas. Y no es así. Al final creo que cuando eres una buena persona y tratas de ser un mejor ser humano cada vez y cada día, tienes que llegar en algún momento a esto, a tus obligaciones ciudadanas, porque somos parte de una sociedad. Y entender que somos parte de una sociedad nos permite entonces tener una mejor calidad de vida, porque si pienso no solo por mí, sino por lo que mis acciones tienen en el impacto en la otra persona, el otro ciudadano que vive cerca de mí, entonces esto tiene un beneficio a futuro. Vivimos más tranquilos, con mejor calidad de vida y con mejores condiciones. Lo que hace que una democracia esté activa es que nosotros seamos activos en su accionar, valga la redundancia. Así que espero que esta reflexión ayude. Como siempre, lo que intento es, más que proponerles una gran acción, es pensar qué podemos hacer nosotros hoy para que las cosas sean distintas. Les envío un fuerte abrazo. Gracias al equipo de DeLorean por estar otra vez conmigo y acompañarme una vez más y brindarme los medios para llegar con ustedes cada semana. Les mando un fuerte abrazo. Recuerden que siempre pueden vernos y acompañarnos en todas las redes sociales como Sax Magazine y aparte estamos en la revista saxmagazine.com o en el correo editorial @saxmagazine.com. Siempre estoy al pendiente de ustedes, de escucharles, de leerles y estar al pendiente de lo que ustedes piensan, porque al final, como parte de esta comunidad activa que somos, lo importante es estar unidos. Así que una democracia es aquella en la cual accionamos y decidimos tener una actitud activa y consciente de lo que está pasando. Les mando un fuerte abrazo. Los veo la siguiente semana.